para el análisis de lo que sucedió ayer en El Salvador con respecto al tema de la reforma. Cuéntenos qué abarca esta reforma, qué significa esta reforma y el impacto que tiene que 59 de 60 diputados hayan aprobado esta misma reforma. Sí, indudablemente esto viene a darle seguimiento a la actualización del marco legal que ha venido haciendo el presidente de El Salvador a través de la Asamblea Legislativa en el combate al crimen organizado. En este caso, las pandillas, la MS-13, la pandilla 18, que de igual manera Honduras y Guatemala están sufriendo todavía de este flagelo, a diferencia de El Salvador. No es la primera reforma que se da, por ejemplo, a la Constitución, básicamente se dio ayer. Sin embargo, al Código Penal, Procesal Penal, años anteriores han habido reformas más importantes, por ejemplo, tipificar como delito que las personas que anden tatuajes alusivas a pandillas sea ya un delito. Es decir, que lo que antes era un orgullo para estas personas, estos delincuentes, ahora básicamente es su propia tumba, en el caso penal. Porque ayer ha habido una sumatoria de delitos. El hecho de tener un tatuaje es alusivo a pandilla, es una condena. Por agrupación ilícita es otra, homicidio es otra, y va una sumatoria en la cual, para tratar de quizás agilizar ese proceso de condena, si se le comprueba que ha sido homicida o terrorista en este caso, se le va a brindar, según los jueces, según la fiscalía, una cadena perpetua a esta persona. Es decir, lo que está siguiendo básicamente es la misma línea de un recrudecimiento de las penas para que el terrorismo en El Salvador no vuelva a germinar, porque recordemos que en seguridad, yo lo hemos mencionado anteriormente en otros medios, se neutraliza, nunca se va a erradicar. Cuando un gobierno comienza con políticas laxas, puede volver a germinar. Veamos nuestro país vecino, Costa Rica. Todos sabemos que Costa Rica siempre se había autodenominado la Suiza de Centroamérica. El año pasado tuvieron más de 900 homicidios. El Salvador menos de 100, cuando hace 10 años eso era impensable. Por eso es importante que los gobiernos no cedan ante una relajación, llamémoslo así, de seguridad ciudadana, porque El Salvador, realmente ustedes lo pueden venir a constatar. Hemos tenido muchos hermanos hondureños de otras nacionalidades que vienen constantemente al país y quedan sorprendidos realmente. Hasta yo, que trabajé en la Academia de Policía, como les he mencionado antes en su canal, hace 10 años me hubieran preguntado que nuestro país iba a estar así, yo hubiera pensado que era una vil mentira. Es decir, no se veía un rumbo, y yo creo que es importante tomar de ejemplo. ¿Por qué? Porque Honduras está tomando un nuevo gobierno. Vi unas declaraciones también del ministro de Seguridad, parece, que decía, y fíjese que es bien complicado, pero a mí me gustaría hacer ese señalamiento, porque yo desde el año pasado trabajo en el extranjero, en Sudamérica, el Caribe, México. Curiosamente solo he ido a Costa Rica, no he ido a Honduras, por esos temas. En Honduras estuve en el 2012, pero recientemente no. Pero los políticos, muchas veces por desconocimiento, dicen eso, que El Salvador es pequeño y por eso lo resolvió. Es decir, eso es un comentario absurdo. Sí. Es decir, todo país puede, a nivel criminológico, solventar y neutralizar el crimen. Así es. La diferencia evidentemente va a ser que va a llevar más tiempo, porque somos un país más grande. Claro que sí. Exacto. Sí, mire que llama la atención, porque ustedes ya tenían penas de hasta 1000 años. ¿Por qué toman esta decisión de reformar la Constitución y aprobar la cadena perpetua en El Salvador? Yo pienso que desde mi análisis el gobierno lo está haciendo debido a altos señalamientos de ONG de derechos humanos, la CIDH. Recientemente en Guatemala presentó en una audiencia pública acusando al gobierno de El Salvador sobre delitos de lesa humanidad, y que eso es inhumano, sumar ese tipo de penas. Yo creo que por ahí va en sintonía. No digo que así sea, porque yo no soy parte del gobierno central. Sin embargo, el análisis podría ir por ese ámbito. Es decir, porque al final, como ha habido reformas al Código Penal, en el SECOT, por ejemplo, que ustedes han visto los videos de los pandilleros, son delincuentes de alta peligrosidad, es decir, no son de delitos mínimos. En ningún momento se está violando, no se les está torturando. Y recordemos desde que una persona es condenada, obviamente pierde ciertos derechos, pues como el de la libertad, por decirlo, es cuestión de lógica. Sí. Pero yo creo que acá también, obviamente, los organismos de derechos humanos no tienen ese equilibrio lógico de hacer señalamientos. Yo creo que va ya mucho con los dardos cargados. Yo creo que hay otros temas de por medio. Muchas de estas organizaciones trabajaban con gobiernos de izquierda en El Salvador debido a su expulsión, porque ya no pueden tener ese trabajo de asesorías con los gobiernos de izquierda. Creo que también por ahí viene, es una cuestión bastante ideológica. Y sin embargo, creo que El Salvador lo ha hecho de esa forma, para blindar y para dejar de ese tipo de cuestionamientos. Siempre van a haber. Sí, claro. Inclusive estaba viendo un cuestionamiento de una señora que es de derechos humanos debido a este aumento de la pena,
donde dice que El Salvador, en lugar de responder de otra forma, aumenta las penas, como diciendo, generando más sobra en los presos. Es decir, todos los países somos soberanos. Sí. Veamos el caso de España con sus leyes laxas. ¿Y por qué me llama la atención? Porque esa señora es española y en su momento, hace como unos 3 años, el presidente de Salvador puso un ejemplo de cómo un pandillero que detuvieron en España no lo quisieron extraditar porque ellos decían que no iba a tener un juicio justo en El Salvador. Y lo que él dijo, si quiere le mandamos a los demás también en España, allá se quedaron con él. Y con gobiernos proteccionistas, por eso la delincuencia se ha enquistado y ha crecido, y veamos cómo está Europa ahora. Bueno, mire que en las últimas horas aquí en Honduras estamos sufriendo una escalada en el tema de la violencia y la criminalidad, y estamos viendo cómo se hacen estas buenas prácticas en el gobierno de El Salvador, y vemos que en las últimas horas se han reunido las autoridades de la Secretaría de Seguridad aquí en Honduras con las autoridades del Congreso Nacional. ¿Qué recomendaciones usted le daría que se necesitaría que se aprobaran desde el Poder Legislativo para pues tener mano dura en las calles por parte de la Secretaría de Seguridad? Porque el estado de excepción no nos funcionó. A eso quiero llegar. Sí, yo he estado muy pendiente por el mismo tema coyuntural de la seguridad a nivel regional. Y miren, lo que pasa es que ustedes inclusive tienen la cadena perpetua también en Honduras. Y muchos podrían decir, la cadena perpetua va a servir para disuadir, y se ve que en Honduras no disuade. Estaba viendo las noticias de ustedes que hay homicidios, apedradas, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? En toda Latinoamérica, y esos son datos que he recabado para mis conferencias, en todos los países el crimen ha incrementado en los últimos años, a excepción de El Salvador, y todo deriva en la misma respuesta. ¿El por qué? Por el nivel de impunidad, por la corrupción. Es decir, ya que tiene un nuevo líder, un mandatario debe liderar, obviamente, con una voluntad política que se logre plasmar en la realidad. Es decir, de nada va a servir que el Congreso hondureño pusiera inclusive la pena de muerte si al final jueces, policías colaboran con las pandillas. Bueno, ¿y qué pasa? Disculpe que lo interrumpa, ¿qué pasa si se hacen las reformas para declarar terroristas a organizaciones criminales en Honduras? Que si se hacen las reformas. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Son terroristas. Es decir, el detalle es que muchos con respecto a los organismos o cómo. No, ¿qué se abre? ¿Qué es lo que tienen acceso al declararlos a ellos terroristas como organizaciones terroristas? Sí, en seguridad, cuando un grupo ya es considerado terrorista, debe de exigirse una actualización del marco legal, así como se hizo en El Salvador. Y por eso no se van a ir muy lejos, somos países vecinos, es decir, lo que se hizo acá, el mismo tipo de delincuentes tienen ustedes, que son la MS-13 y la Pandilla 18. Estas estructuras criminales no tienen la capacidad armamentista para enfrentar al ejército hondureño. Honduras tiene una gran capacidad del ejército para poder contrarrestar cualquier amenaza territorial. ¿Cómo es posible ahora, pregúntense a los hondureños, que no pueden neutralizar a las pandillas? Es por impunidad, falta de voluntad política, falta quizás de un acompañamiento legal. Por eso es importante que el Congreso decida esto, pero al final que esa ejecución se vea plasmada en los territorios. Por eso a Xiomara Castro, la expresidente de Honduras, no les funcionó el estado de excepción, porque ya en la práctica no se aplicaba. Pongo otro ejemplo, una analogía con Perú. Yo estoy yendo desde hace 3 años a dar conferencias allá y asesoría. Desde hace 3 años, cada vez que llego, Perú está en estado de emergencia. Lima Centro. Sí. En estado de emergencia quemaron 3 buses el día viernes. Es decir, cuando la delincuencia ve que ese disuasivo no se plasma en la realidad y no los detienen y no los condenan, se vuelve algo normal ya. Se normaliza la violencia. Eso es lo que había pasado en El Salvador. Que acá existían las condenas. Bien triste como en El Salvador hubo en el 2012 una escena bien dantesca donde un cumpleaños de niños en esta hamburguesería Burger King, al aire libre, a la par un cadáver con cinta amarilla, y la piñata no la suspendieron los padres de familia. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque se había normalizado demasiado la violencia en El Salvador, y es lo que ha pasado en Honduras, que matan a pedradas a uno, decapitaron a otro, porque la violencia instrumental que ejercen las pandillas es eso, una violencia instrumental que es planificada, preparada, y ya buscando un fin obviamente económico y político. Por eso es importante que en este caso que Asfura asume la presidencia en Honduras, obviamente le pongan esa dinámica de trabajo al Congreso, a ministros, a la policía, aquí a dejar a un lado la parte ideológica. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la votación que hubo el día de ayer en El Salvador, son 59 diputados los que votaron a favor, solamente Claudio Ortiz votó en contra. Parece que hay 2 diputados del PDC y 2 de Arena, es decir, no son todos 100% de Nuevas Ideas los que votaron a favor, pero al final
saben que lleva la dinámica esa de siempre el combate al crimen, porque en El Salvador estamos ya en un proceso de que las pandillas obviamente ya no tienen operatividad alguna, ya no hay extorsión, ya no matan las pandillas, los pocos asesinatos que han habido en El Salvador son agresiones que se dan entre borrachos, violencia intrafamiliar, que es delincuencia común, llamémosle de esta forma, no es una violencia terrorista, pero estamos en un proceso de recuperación del tejido social. Sí. Así que sería impensable que volvieran otra vez las pandillas o otro tipo de grupos terroristas a permear estas zonas que han sido recuperadas por el gobierno, y por eso es importante ir como sellando eso. Y esta reforma viene buscando eso ya en la práctica. A su criterio, ¿se debe de hacer esta aprobación? ¿Se deben de declarar como estructuras de terrorismo a estas estructuras criminales? Sí, porque ya lo tienen. Por ejemplo, en Honduras ya a través de la extorsión, miren, algo clave, cuando un grupo criminal logra ya bastante ingreso económico que fortalece ese músculo delincuencial, ya le permite compra de voluntades, le permite una factibilidad, ya están también metiéndose en la cuestión de criptoactivos, sí, el lavado de dinero, ya son de índole transnacional, la MS-13 ya es de índole transnacional, inclusive Donald Trump, veamos el ejemplo, cuando asumió los declaró grupos terroristas, a nivel de los carteles de droga de México también, a nivel de los grupos terroristas del Medio Oriente, de los yakuza japonés. Es decir, ya tienen esas características, no pueden darle tratamiento a delincuentes comunes. Con esto no estamos diciendo que el ejército los va a masacrar a mansalva, no, sino que las leyes se hagan cumplir y se endurezcan cuando son personas que pertenecen a estructuras criminales, como ha sido en El Salvador. Por eso el lema es que ya nunca van a salir del SECOT. La violencia que ellos ejercían a niveles, si nos pusiéramos a contar historias, yo creo que Honduras también tendría quizás hasta más de las personas que han sufrido violencia de estas personas. Una señora que los mismos sobrinos les cortaron las manos porque no les pagaba la extorsión. ¿Y qué respuesta le van a dar a la sociedad? Es decir, por eso es importante ver el SECOT de esos pandilleros que están condenados, que son casi 30,000 que están en ese centro de penitenciario de alta seguridad, casi 90,000 repartidos en los otros centros penales. Es un mensaje a la población de que el bien puede vencer al mal, que se puede hacer justicia, que tal vez no les va a devolver lamentablemente a sus familiares o a la gente que le afectaron directamente, pero realmente que ya se hizo justicia en El Salvador. Yo creo que eso se debe replicar a nivel internacional, por eso es importante también el mensaje de Trump con el escudo de las Américas. No perdamos la visión de la parte geopolítica de Estados Unidos. Y que no se le olvide a Honduras, El Salvador y Guatemala, que en el primer periodo de Donald Trump le reclamaba al Triángulo Norte, a nuestros tres países, que qué hacíamos con el dinero que era destinado para ayudar a combatir la delincuencia. Al no poder contener en aquel momento, allá por el 2017, la delincuencia en Honduras, Guatemala y El Salvador, las pandillas generaban ese desplazamiento forzado. Ahora, si se dan cuenta, como El Salvador lo ha logrado controlar, el presidente de El Salvador es aliado estratégico de Donald Trump. Y eso le permite también a nivel político gestionar otro tipo de ayuda, de apoyo. Por eso es importante. Y no estamos hablando que vamos a ser perros falderos del país del norte. Es que tampoco podemos llegar a estos apelativos como alguna posición política lo hace. Es parte de la política internacional. Y yo creo que y no es tanto quedar bien con Estados Unidos, sino que quedar bien con los ciudadanos hondureños, en este caso de que el nuevo presidente pueda darle esa esperanza al pueblo de Honduras de que las pandillas pueden ser neutralizadas como ha sucedido en El Salvador. Bien, muchísimas gracias al especialista en materia de seguridad de El Salvador, Luis Contreras, por atendernos a esta hora de la mañana. Un gusto, siempre a la orden. Saludos.